bienvenidos un día más a uno de nuestros pequeños vídeos aquí en Cadora. Como recordaréis en el vídeo de la semana pasada, habíamos comenzado a analizar la importancia de las competencias, no solo sobre el papel, sino cómo de verdad esas competencias inciden en nuestro día a día, en nuestra vida. Pues hoy vamos a comenzar con la parte más científica, es decir, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Cuando estamos hablando de este campo, de este ámbito, no solo hacemos referencia a los números, a las medidas y a las operaciones que llevamos a cabo, por decirlo de alguna manera, sobre el papel, sino que hacemos referencia a cómo es ese campo científico, por abarcarlo en su totalidad, inciden en nuestro día a día. Es decir, uno de los papeles más importantes es el hacer ver al niño cómo la matemática en su generalidad, en su conjunto, incide en su vida, incide en su día a día, pero de una manera básica. Cuando mira el reloj, el porcentaje de batería que le queda en el móvil, el irse a comprar un helado, es decir, cómo desde que somos pequeños la competencia matemática está inmersa en nuestra vida. No podemos olvidar además que todo lo que tenga que ver con la ciencia, con la tecnología, se basa en un componente muy objetivo, es decir, el respeto a los datos y a la veracidad. Si unos datos no se cumplen, el resultado no va a ser el correcto. Pero además, poco a poco nos permite inculcar en el niño ese sentimiento, ese juicio crítico sobre los datos, sobre los hechos científicos que poco a poco van aprendiendo, van adquiriendo y van observando. Cuando se comenzó a hablar de esta competencia, todo el mundo como que la ceñía exclusivamente a las matemáticas, a la hora de matemáticas en el cole. Y no, abarca toda la parte científico-tecnológica, es decir, abarca el área de física, química, geología, tecnología, etc. Es decir, todo aquel campo en el que el número forme parte de su vida, de su día a día, de esa materia, por decirlo de alguna manera. Además, esta competencia facilita que en el niño que pueda llegar a establecer una relación entre los contenidos, entre los conocimientos conceptuales y los procedimientos que necesita llevar a cabo. Es decir, la estructuración de los pasos, que es necesario tener en cuenta cuando estamos trabajando esta competencia. Es decir, es darle una funcionalidad a las operaciones, a los números, a los símbolos matemáticos. Pasan de ser meros dibujos en un papel a tener una funcionalidad, es decir, una aplicación. Además, nos van a facilitar el que se puedan registrar, producir, interpretar diferentes informaciones. El niño desde que es pequeño está inmerso en una sociedad, en un mundo, en un entorno, y le van a llegar una cantidad de datos a su vida que tiene que aprender a interpretar. Además, los conocimientos que les vamos a facilitar deben incidir, deben facilitar su día a día, su vida diaria. Cuando ya estamos en unas edades un poco más mayores, el trabajo sobre esta competencia va a permitir que las decisiones que como personas, que como sociedad tomemos, vayan e incidan de mejor o de peor manera en el mundo que nos rodea. Además, nos van a permitir analizar, valorar todas aquellas conclusiones científicas que podamos ir conociendo. Todo el trabajo con la numeración, con los aspectos físicos de la geología, de la biología, etcétera, facilita que podamos trabajar, que podamos tratar de formar, de crear un mundo mucho mejor, es decir, un uso responsable de los recursos que tenemos. Ya sabéis que en la LOMLOE uno de los pilares fundamentales es la parte del sostenimiento del planeta. Además, la competencia matemática nos permite predecir y tomar decisiones en función de los datos que tenemos, en función de los resultados que obtenemos, vamos a poder actuar de una u otra manera. Ante una información que nos llegue, esos datos científicos nos permiten tener una actitud crítica. ¿Por qué? Porque vamos a poder analizar de manera objetiva todo aquello que estamos viendo. Y además nos va a facilitar el desarrollo en el niño y la aplicación en su vida diaria, en su día a día, de las nociones espaciales y temporales, que como ya sabemos son
uno de los campos que más tiempo tardan en desarrollarse. Si hacemos referencia a otro tipo de competencia, nos encontramos con la competencia digital. Se relaciona bastante con la competencia matemática, pero ¿qué estamos trabajando cuando analizamos este campo? Es decir, un uso creativo, seguro, crítico de las tecnologías de la comunicación y de la información. Es decir, los niños actualmente viven inmersos en la tecnología, es decir, es un pilar de su día a día. Es fundamental entonces que les ayudemos, que les facilitemos, que les demos los recursos para que la puedan utilizar de una manera responsable y además que luego puedan aplicarla en la sociedad, en su vida, en su día a día. No solo es manejar un ordenador, un teclado, una tablet, sino trabajar la competencia, es decir, trabajarlo todo de manera integral. Yo puedo ser muy bueno programando, pero si no sé aplicarlo a mi día a día, a mi vida, me quedo en ese pequeño ámbito. Además, nos facilita el trabajar destrezas relacionadas con el acceso a la información. Los niños están inmersos, viven llenos de informaciones. Es un mundo en el que vivimos ahora mismo que les está bombardeando continuamente de información. ¿Qué hay que hacer? Ayudarles a tener esa actitud crítica, activa para poder crear ellos contenidos, aplicarla en su vida diaria a través de la resolución de problemas, pero sobre todo hacerlo de una manera segura, no lo podemos olvidar. En estos momentos es una metodología el uso de las tecnologías. Cada centro, dentro de sus posibilidades, porque no es lo mismo un centro urbano que un centro grande en un centro grande en una ciudad que un centro pequeñito en un pueblo de montaña. No van a tener los mismos recursos, ni a lo mejor la misma necesidad tampoco de usarla en su día a día. Pero no podemos olvidar del gran componente motivador que tienen las nuevas tecnologías para nuestros alumnos y nuestras alumnas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que las nuevas tecnologías nos permiten elaborar y colaborar a través de diferentes soportes, es decir, podemos trabajar el componente oral, el componente impreso, el componente audiovisual, pero además se relaciona muchísimo con el uso de diferentes lenguajes. Las nuevas tecnologías nos permiten utilizar gran variedad de lenguajes que nos permiten acercarnos a todo nuestro alumnado, a todas sus necesidades, a todos sus gustos e intereses y nivel madurativo y de desarrollo, gracias a la facilidad que pueden tener. Además, podemos aplicarlas en diferentes situaciones y contextos. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a transmitir información, a seleccionarla, a organizarla. ¿Por qué? Porque con la información que nosotros trabajemos, es decir, los contenidos con los que nosotros trabajemos, nos van a permitir llegar a los objetivos que nos hemos planteado. No podemos olvidar que nos mejora la calidad de nuestra vida, es decir, nos permiten acceder a conocimientos que de otra manera no tendríamos. Y además facilitan una predisposición al aprendizaje de manera continua, de manera permanente. Por eso tienen ese gran carácter motivador que podemos utilizar en nuestro día a día en los colegios. No lo podemos olvidar nunca. Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida y es fundamental el trabajarlas desde muy pequeños. No podemos olvidar, además, en este momento en el que nos encontramos, que no sabemos si la educación va a ser presencial, a distancia, semi, es decir, utilizando los dos componentes, y uno de los grandes problemas con los que nos hemos encontrado cuando nos tuvimos que confinar es que tanto alumnado como profesorado, en muchos momentos, en muchos campos, no estábamos preparados. Además, es verdad que no todos los alumnos y alumnas han tenido la misma facilidad para poder acceder a estos recursos. Por eso es fundamental que desde los centros les facilitemos en la medida de nuestras posibilidades el acercamiento a estos contenidos, a su uso, a su manejo responsable. Esta es la base principal. Si no hay un manejo responsable, la utilización de las nuevas tecnologías será un completo desastre. Vamos a continuar. Competencias sociales y cívicas. Podemos ser unas personas muy inteligentes, con gran cantidad de conocimientos,
pero tenemos que saber utilizarlos en nuestra sociedad y siempre para favorecer el desarrollo de la misma. No podemos olvidarnos que nuestra sociedad está en un continuo cambio y es necesario ayudar a los niños y a las niñas a aplicar todos sus conocimientos en ese día a día. ¿Qué nos facilita el trabajo de esta competencia? Pues el interpretar todos esos problemas, los fenómenos sociales que van pasando y además ayudar a los niños a poder solucionarlos. No va a ser lo mismo los problemas que tenga un niño de 7 años en su entorno, en su día a día, que un adolescente de 16, entendiendo siempre las particularidades que luego cada alumno puede vivir. Además, nos facilitan un funcionamiento democrático de nuestra sociedad y van a facilitar que esos niños y niñas que nosotros estamos educando en su momento vayan a participar de una manera democrática en un futuro en su vida, en su día a día. Además, facilitan que los niños y las niñas puedan integrarse, comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos. ¿Por qué? No podemos olvidar que la inmigración es un componente fundamental de lo que estamos viviendo actualmente. Y ya sea porque a mi centro llegan niños de otros países, de otras procedencias, o yo en un determinado momento me tengo que desplazar, cuanto más trabajemos la empatía y la tolerancia y la asertividad, mucho más fácil será para esas personas el integrarse en los entornos en los que estén viviendo. Si conseguimos todo esto, vamos a favorecer un mayor bienestar social, es decir, todo el trabajo alrededor de la educación para la ciudadanía, el trabajo sobre los valores. Es decir, es fundamental para poder construir una sociedad democrática y educar personas democráticas y que sepan vivir en sociedad para un futuro. Al trabajar este campo, vamos a facilitar la participación, pero de una manera activa, no pasiva. Es decir, ayudar al niño a tomar decisiones que le permitan realizar diferentes elecciones ante lo que esté viviendo, ante diferentes situaciones sociales. Además, vamos a favorecer el trabajo y el desarrollo de la asunción de la importancia que tiene el conocer nuestros derechos, pero también los deberes que tenemos como persona integrante de una sociedad. Es fundamental el trabajo del diálogo, ya sea porque en el centro con los alumnos tengamos un rincón de diálogo, porque tengamos dentro de nuestro consejo escolar alumnado que se dedique y que esté formado para trabajar con otros alumnos en este campo y favorecer la resolución de conflictos de una manera dialogante, es la base de la empatía. Vamos a crear, a formar alumnos interculturales, es decir, que vean el factor positivo e integrador de la diversidad, que lo puedan vivir de verdad. Nos van a poder trabajar el sentido crítico, es decir, las opiniones reflexivas, en no dejarnos guiar por prejuicios, que a día de hoy es un problema en el que nos encontramos bastante. Si creamos alumnos, si formamos alumnos críticos, vamos a poder hacerles ver y que reconozcan los aspectos positivos que tiene el conflicto. El conflicto no tiene por qué ser siempre un problema. Un conflicto es una diferencia, pues tenemos que ver los aspectos positivos de esa diferencia para poder formar personas empáticas, asertivas, es decir, personas que formen parte de una sociedad cada vez mejor. Y además les ayudaremos a que valoren la diferencia no como un problema, sino como una fuente de enriquecimiento. Todos somos distintos, pero entre todos podemos formar y crear una sociedad mejor. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de hoy. En la próxima sesión continuaremos viendo aquellas competencias que nos faltan. Así que, besitos.